Bueno, algo que queráis comentar de la primera sesión. Bueno, me pareció que fue un diálogo entre nosotros para conocernos sobre todo, ¿no? Y ver un poco los motivos que nos impulsaban a estar juntos, a aprender. Y yo sobre todo me interesa especialmente las sesiones contigo, Ángela, porque quiero verificar, ¿no?, que la visión que tenemos del acompañamiento al mayor desde la pastoral y desde el punto de vista profesional académico, pues están en línea, ¿no? Y la verdad es que el programa que nos diste era perfecto para Vida Ascendente y te estamos muy agradecidos. Bueno, el programa, como sabes, partió de una reunión que tuvimos con Álvaro, que es un compañero mío de aquí de la universidad, y Perfecto. surgió pues casi de forma automática. Estuvimos pensando un poco en qué podíamos hacer. Y como los dos tenemos esta inquietud y bueno, pues y conocemos grupos de mayores, pues sabíamos más o menos qué podíamos hacer, qué os podía interesar. Y luego Jaime os lo propuso y parece ser que tuvo una acogida, una buena acogida. Fabulosa. Em, yo estuve, cuando acabó la sesión, hace 15 días, estuve pensando en algunas de las cosas que habíamos comentado, haciendo un poco de balance y resumen de la sesión anterior. Y habíais comentado cuestiones que os inquietaban, y me llamaron la atención dos de ellas. La primera, no recuerdo ahora quién la dijo, eh, sobre que hay muchas personas mayores que demandan muchísima cercanía, mucho acompañamiento, y cuanto más acompañamiento, más demandan, ¿no? Y que os sentíais un poco a veces que no sabéis muy bien qué hacer o cómo reaccionar, porque no es acompañar a una persona. Se entiende que el acompañamiento es a muchas personas y por tanto igual no se tiene el tiempo necesario para acompañar todo lo que la persona demanda, ¿no? Y otra cosa que me llama la atención es cómo acompañar o cómo no te influya la personalidad de la persona a la que acompañas, ¿no? Porque hablabais bueno, pues de personas que son un poco desagradables en el trato, o que están todo el día protestando, personas que cuando eran jóvenes pues han prestado poca atención a los familiares, y que los familiares pues quieren saber poco de ellos por esa falta de cercanía o por esa falta de conocimiento, ¿no? Entonces, respecto a lo primero, lo que comenté es importante porque o sea, yo entiendo que muchas personas mayores, en especial las que están solas, cuando alguien se acerca un poco, intentan acaparar toda la atención, pero por la soledad que sienten. Y eso es normal y es humano, y esto pasa, ¿no? Y nos pasaría a cualquiera de nosotros independientemente de la edad que tengamos. Entonces, lo que hay que saber primero, hay que conocer a la persona, ¿no? ¿Por qué está sola? Si realmente está sola, porque muchas veces la persona se siente sola pero no lo está. Y esto es peor que estar solo realmente, porque uno se puede sentir solo y estarlo, o se puede sentir solo sin estar solo, ¿no? Y luego también la persona tiene que debe entender que tú tienes un tiempo para acompañar, pero también tienes una familia, también tienes una vida personal y también tienes otras obligaciones o cuestiones que debes atender. Esto no significa que reduzcas el tiempo en el que estás con esta persona, o que intentes que este tiempo sea de peor calidad. Es un aprendizaje personal, ¿no? Y que es un aprendizaje que todos tenemos que hacer, porque en psicología también los pacientes demandan mucha atención, mucha cercanía y mucho acompañamiento. Es un aprendizaje en el que tú tienes que tener una reflexión contigo mismo para ver de qué manera no sentirte mal o no sentirte apesadumbrado cuando no le puedes dedicar.
el tiempo a la persona, ¿no? Todo el tiempo que demanda. Creo que es una reflexión personal que tenemos que hacer con nosotros mismos. Eh, a mí al principio me costaba mucho, ¿no? Y yo me llevaba a los pacientes, entre comillas, a casa, ¿no? Y hasta la próxima sesión, es una sesión a la semana, pensaba en los pacientes, en cómo ayudarles, hasta que poco a poco te vas dando cuenta de que si haces esto, no puedes ayudar a nadie. O sea, si te llega a afectar tanto hasta el punto de no poder desconectar, llega un momento en que la carga emocional te impide ayudar a ninguna persona, ya sea acompañando o a nivel clínico o a nivel académico a un alumno que lo está pasando mal o a cualquier nivel, ¿no? Al final es un nivel humano, todos somos personas y por tanto todas necesitamos que nos acompañen, que nos sostengan en un momento determinado, pero siempre y cuando la persona que sostiene sepa cuáles son sus límites. Creo que es importante. Y la otra cuestión de cómo conseguir que no nos influya la forma de ser de esta persona que quizás es un poco más desagradable o más en el trato. Mm, la pregunta viene siendo la misma que la anterior, ¿no? ¿Por qué? O sea, ¿por qué esta persona es desagradable? ¿Por qué esta persona no consigue comunicarse verbalmente de una forma más asertiva, más social, más... Y muchas veces la respuesta está en dolores crónicos, por ejemplo, o en circunstancias personales muy complejas. El tema del dolor es un tema muy, muy difícil de gestionar. Hay muchas personas mayores que viven con dolor crónico y el dolor crónico es una de las circunstancias que peor humor genera, porque es un dolor 24 horas al día durante un día y durante una semana y un mes y un año. Yo conozco personas mayores que llevan con dolor crónico 10 años. Es un dolor que no se cura, que ya han dicho que no se va a curar y de una intensidad generalmente elevada. Entonces, mm, ¿por qué no? ¿Por qué la persona está así? ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que yo puedo averiguar? ¿Qué es lo que yo puedo entender? Y cómo puedo entender y cómo puedo, ¿no? Comprender la forma de esta persona. Evidentemente no tengo una varita mágica ni una fórmula magistral sobre cómo comprender a las personas. Simplemente os comento que las circunstancias muchas veces nos pueden ayudar a entender por qué esta persona se comporta de esta manera. Quizá es una persona que cuando era joven no ha tenido mucha cercanía con su familia porque es la educación que ha recibido, porque eso también influye mucho. Muchas personas, sobre todo de cierta edad, socialmente, culturalmente, ha habido una diferenciación de roles bastante. Parece que está intentando entrar alguien, pero no me sale el mensaje. Por los ruidos que escucho. Ah, no. No. Pensaba que sí, pero no. Bien. Había habido una diferenciación de roles y entonces, digamos, como que la parte afectiva de los hijos la soportaba la madre, ¿no? Como si no fueran hijos de su padre, como si el padre no pudiera no pudiese demostrar, ¿no? Ese cariño o esa afectividad. No digo que esto haya pasado siempre, pero hace unos años, no tantos, esto era así. Entonces, muchas personas, sobre todo cuando son varones, tienen este modelo educacional, lo reproducen y además, ahora mismo, cuando gran parte de la crianza de los niños es responsabilidad de los abuelos, porque es así, ¿no? Muchos abuelos están cuidando de sus nietos, y esto es un hecho que todos conocemos, pues puede ser que de algún modo estén transmitiendo ese tipo de cuestiones, no inconscientemente, porque no sabe cómo transmitir otras, porque no conoce la otra realidad. Y creo que eso también es importante saberlo. No sé, son preguntas, ¿no? Que es importante porque claro, como hay tanta ley de protección de datos y tanta cuestión de esta, pues igual preguntas si la persona tiene un dolor crónico y no te lo pueden decir. Y a lo mejor la persona pues no se le ocurre comentarlo o no te lo quiere decir tampoco.
vaya usted a saber. Pero son pequeños tics que os comento por si acaso os ayudan. No sé si os ayuda. Sí, eso siempre ayuda, Me Ángela. gustaría que me dijese. Sí. Sí, ayuda, sí. Sí, es cierto que hay muchas personas mayores que tienen un dolor crónico y me parece a mí que no es solamente físico, sino también anímico, dependiendo de la educación que hayan tenido, no sé, quizás también de las carencias que hayan tenido, ¿no? Carencias familiares y demás. Y se refleja, ¿no? Pienso o creo que he entendido lo que ha querido decir. Sí. Estoy de acuerdo, sí, es cierto. Yo he encontrado personas así. Así es, y me ayuda lo que está diciendo. Porque ya los ve uno de otra manera. Quizás con un poco más de tolerancia o de, no sé, de benevolencia o quizás con un poco más de comprensión. La comprensión ayuda siempre, sí. ¿Verdad? Mami. Sí. Hola, Loli. A ver, que todos somos personas, todos tenemos emociones y claro, la tendencia natural y primera cuando alguien nos trata mal es alejarnos. Pero en este caso hay que intentar poner esto en un segundo plano, teniendo en cuenta qué es lo que le puede pasar a la persona y, por tanto, acercarnos desde esa comprensión, desde esa empatía o desde ese no fijarnos en solamente un aspecto de esta persona que es el trato, ¿no? Porque no es nada personal, no es que me trate a mí de esta manera y trate a los demás de otra. O sea, no es simplemente que por circunstancias, sean las que sean, esta persona tiene, bueno, pues esta forma de reaccionar o de comunicarse. Bueno, respecto a... sí, no sé si alguien quería decir algo. Soy una de las personas que tiene dolor crónico. Yo soy diagnosticada de fibromialgia, no recuerdo un día en mi vida que no haya tenido dolor. Y es verdad que cuando estoy inframedicada el carácter se agria. Entonces, si encima eres una persona mayor que tienes limitados movimientos, tienes limitadas muchas cosas, pues sí es verdad que lo que transmitimos es mal carácter, pero que sí que muchas veces es por eso, es verdad. Y que hay que tener mucha paciencia. Y que a veces el que está contigo, pues la paciencia falla porque también tiene sus cosas. Entonces es una carga que los que vamos a tratar con personas mayores, encima pues tenemos que tener claro que si ellos tienen un dolor crónico, pues nos van a recibir con el ánimo un poco bajito. Sí. Bajito, luego pues hay días peores, días mejores y el estado de ánimo también fluctúa, no siempre, pero incluso sin dolor crónico, no siempre nos levantamos igual y por tanto todos tenemos malos días. Pues si a esto le sumamos una circunstancia externa, la cosa se agrava, lógicamente. María Dolores, que veo que tienes la mano levantada. Buenos días, sí, me presento, no pude estar en la sesión anterior. Yo soy la presidenta de Vida Ascendente de Jaén. Y al hilo de lo que estáis comentando, yo tengo otra circunstancia un poco especial, ¿no? Cuando el acompañamiento se hace a personas de la familia, y es una experiencia personal mía, pues la persona acompañada, a la que le dedicas tu tiempo, representa un nivel de exigencia y de incomprensión tremendo. No solo es eso, jamás te expresa una necesidad, jamás te dice, oye, ¿por qué no me haces, me vienes, me acompañas? Sino simplemente ella expresa que tiene esa necesidad, no te pide nada. Pero hay un control y una exigencia, yo personalmente tengo con una persona esa experiencia. ¿Por qué no viniste ayer? Procuro ir casi a diario. Pues mira, tuve cosas que hacer y tal, ¿no? O sea, es un nivel de exigencia. Yo creo que esta es la frustración personal que tiene por otras relaciones familiares y tal que no funcionan muy bien, pero además eso que se considera con todos los derechos y la exigencia que tú, que voluntaria y cariñosamente intentas dedicarle tu tiempo, hay veces que te vienes frustrada.
porque no solo te ha exigido, te ha impelido, porque me tienes que explicar por qué no has venido, ¿no? Era tu obligación, sino que además eso te trata con el desagrado, jamás pedir nada. Yo creo que es una actitud un poco soberbia, que no sé cómo manejar, y hacerte responsable de aquello que sin haberte pedido no has hecho, o no le has otorgado, o no les has resuelto. Hay veces que yo no sé cómo actuar en ese momento, ¿no? Porque a veces tu tendencia natural como ser humano es decir, mira, pues me tienes harta, me marcho y hasta mañana, ¿no? Y luego dices, bueno, quizá tengo que ponerme más en su papel, buscar por qué resquicio puedo entender lo que le está pasando. Y ahí yo algunas veces me pierdo. Te agradecería que me dijeras algún mecanismo, alguna triquiñuela, algo que pudiéramos utilizar para que tanto esa persona como quien va a acompañarla nos sintiéramos bien. Aquí es que hay varias cosas. Cuando es un familiar se complica, porque hay cierto, o sea, no es, cuando tú acompañas a personas que no son familiares, estableces un vínculo, lógicamente, con la persona a la que acompañas, pero cuando es un familiar el vínculo viene desde mucho más atrás. Entonces ya hay una serie de vivencias, de experiencias, de intereses, de motivaciones, y las experiencias previas pueden influir bastante, mucho, en la relación o en cómo me relaciono yo ahora con mis familiares. En este caso concreto, por lo que acabas de mencionar, no hay una relación entre esta persona y otras de la familia. Por tanto, entiendo que no está acompañada por todos los familiares, sino solo por unos poquitos. No por casi ningunos. Quizá pueda ser yo la única compañía. Por casi ninguno. De manera esporádica algo, pero habitualmente no. Claro, entonces, la pregunta es, primero, ¿por qué no expresa ninguna necesidad? O sea, ¿por qué no me dice claramente, oye, mira, necesito que vengas 3 días, necesito que me ayudes a hacer esto, no puedo hacer esto solo, necesito que me acompañes? Pues muchas veces por no ser una carga. Y esto es algo que se ve mucho, muchísimo. Las personas mayores, sobre todo de cierta edad, primero se consideran una carga para la familia, aunque no lo sean, y luego necesitan demostrarse a sí mismo y a los demás que pueden hacer las cosas al igual que antes. Lo necesitan. Pero esto se ve claramente. Tú le dices no sé, a un tío tuyo, a tu padre, a tu abuelo, a quien sea, lo ves subido una escalera a una persona con 88 años, como he visto yo, y digo, bájate de ahí, por Dios, que te vas a caer, ya cambio yo la bombilla, ¿no? O ya hago yo lo que haya que hacer subido la escalera, pero bájate tú y me subo yo. Y no, y se han enfadado, no, déjame hacer, que yo puedo, que yo sí, que yo quiero, que es un riesgo, naturalmente, pero esa persona necesita demostrarse que puede hacer las cosas y por tanto no pide ayuda, aunque luego la demande. Parece una contradicción, pero funciona así. Y luego en este caso, igual tiene miedo, ¿no? Si eres la única persona o junto con otra, o casi, la que acompaña a este familiar, igual tiene miedo de que la compañía se anule. Es decir, si el acompañamiento lo recibe casi exclusivamente por tu parte y tú desapareces, ¿qué le queda? Y ese miedo puede estar haciendo que precisamente que tenga este trato, ¿no? El miedo es una emoción. Y como toda emoción provoca una reacción en nosotros. Yo siento miedo y esto me hace paralizarme, ponerme en acción, ser más comprensivo. O por el contrario, la única forma que tengo de expresar mi miedo a quedarme solo es a través de esta comunicación no verbal, que no es la forma más adecuada, pero puede ser. Entonces yo no sé si alguna vez has hablado con esta persona sobre estos miedos o sobre esta posibilidad de hacer entre los dos cosas que necesita ayuda, que necesita acompañamiento, cosas que no, de establecer como una especie de horario, de rutina, que no sea como algo impuesto o autoimpuesto, que no sea algo obligado, que no tengas que dar explicaciones de por qué un día no vas
porque tienes cosas que hacer y a lo mejor no puedes ir todos los días o no puedes ir a todas horas del día. Simplemente no sé si algún tipo de rutina, algún tipo de conversación que puedas tener con esta persona. Alguna vez lo hemos hablado y cuando ya me he puesto muy enfadada, porque es que te crispa, ¿no? Te llega a crisparte. No es que no te agradece, no, es que no hace a veces ni agradable la compañía, ¿no? Alguna vez que me ha cogido un poco más alta de nervios, le he dicho, mira, simplemente esto no es un contrato de trabajo. Yo vengo porque quiero estar contigo y vengo cuando puedo. No me exijas que venga todos los días a las 8 de la tarde, porque lo mismo puedo venir a las 9 que a las 7:15. Entonces, como tú no tienes nada que hacer, no sales de casa, no te mueves, yo vengo a acompañarte con todo el cariño cuando puedo. Pero ten claro que esto no es un contrato de trabajo, por lo tanto no puedes por qué exigirme que venga a esta hora o venga a cual hora, ¿no? Le hablo con esa libertad, le digo porque es un familiar, pero ya digo, es una exigencia y muy impertinente. Que tú dices, bueno, he hecho el sacrificio de dejar esta cosa por estar contigo un día y otro día y muchos días, y no encuentro siquiera el agrado de decir qué bien que has venido, ¿no? Pero ni con el lenguaje oral, ni con el lenguaje verbal, ni con ninguna actitud. Sino estás aquí porque debes. Es tu obligación. Y porque yo me lo merezco. Y como me lo merezco, no te pido siquiera, oye, vente, mira, esta tarde me encuentro mal. No. Porque yo me lo merezco, tienes que venir. Y porque hay esa relación familiar, ¿no? Y como tienes que venir y has venido tarde, pues estoy incómoda contigo y te lo pregunto airada. Ángela, ¿sí? Yo me pregunto una cosa, es que en el caso familiar la confianza genera exigencia. Como sí, tengo derecho a que me atiendas. Depende. Pero esa exigencia solo la vierte en una persona y en el resto que no hacen nada, no les incita siquiera a decir, oye, pasad por aquí un ratico, estás conmigo, o estoy sola, ¿no? Tiene que, es un poco, sí, no sé, es un poco, desahoga su agresividad y su amargura, que yo presumo que es porque se siente abandonada por el resto de los familiares más próximos, más íntimos, ¿no? Y pues desahoga su agresividad con la única persona que va a verla, que le escucha, que le ayuda. Ella no demanda tanto ayuda material, ¿no? Como ayuda a posicionarse, incluso te pide que estés de su bando, digamos, de su lado, cuando no, pues mira, yo lo siento, yo no tengo por qué estar de bando de nadie, yo respondo de mis obras y me fijo en lo que cada cual me hace a mí, no tengo que hacerme cómplice de otras situaciones, ¿no? Le digo, es una exigencia y una actitud complicada, que a mí, que yo voy con todo el amor del mundo, siempre que puedo, pero hay veces que digo, ¿merece la pena el tiempo que le he dedicado si no ha servido para que ella esté bien y yo tampoco? Porque claro, cuando esas circunstancias se dan, tú te sientes mal. Yo creo que lo que está pidiendo es, porque me dices que los familiares más cercanos no van. No. Yo creo que lo que está pidiendo precisamente es eso, que se acerquen los familiares que son más cercanos también. Sí. Pero en vez de pedirlo, o en vez de intentar esa cercanía, quizá porque le resulta complicado, quizá porque, bueno, pues por millones de motivos no es capaz de iniciar esa cercanía. Pero yo creo que lo que está demandando es recuperar la relación o que personas que son mucho más cercanas estén ahí. Vamos, me parece. Porque si yo tengo, por ejemplo, mi hermano, tengo mi marido, mis hijos, mi marido, mi hermano, mi padre, quien sea, yo me pongo en la situación de una persona mayor que va a visitarme un primo segundo, pero no van mis hijos, ni va mi marido, que se supone que es la familia que yo he creado, no la de origen, sino la que yo he creado, y tampoco va mi hermano, y yo estaría, pues no estaría con el mejor ánimo del mundo. Es decir, porque, tío, o sea, viene una persona solo, encima es un primo segundo con el que no tengo mayor relación, sin embargo, las personas más cercanas no vienen a verme. No veo a mis hijos, no veo a mi marido, no veo a mi hermano, y la pregunta es, no quieren saber nada de mí, no vienen porque no pueden, porque no sé si mantiene algún tipo de contacto vía teléfono o no, o tampoco. Con algún miembro, sí, con alguno, pero vamos, no es tampoco muy frecuente ni tienen mucha presencia en su vida.
pero a lo mejor lo que necesita precisamente es esta presencia. Porque Ya, si pero yo me pongo en su algunas lugar, veces lo hemos hablado y le he dicho, ¿por qué no das el paso tú? No, no con reprimendas, mira, te echo de menos, fulanito, fulanita, tal. ¿Por qué no das el paso? Yo no, porque yo no he hecho nada, me tienen que llamar a mí y buscarme ellos. Entonces, porque desde su punto de vista no ha hecho nada. Y una claro, persona mayor, cuando piensa que no ha hecho nada, realmente está, vamos, lo da como cierto, ¿vale? claro, Como algo que es verdad. claro. Entonces, pues quizá por vergüenza, quizá porque no sabe cómo o no sabe qué decir, quizá porque se le hace como muy complicado iniciar esta cercanía. A ver, digamos, las personas mayores necesitan, una persona que tiene 90 años no se va a adaptar a una persona que tiene 70, tiene que ser al revés. ¿Vale? Y esto lo sé yo. Vamos a ver. Mi padre está viudo, tiene 88 años. ¿De acuerdo? Mi padre no se va a adaptar a mí, va a ser al revés. Yo voy a tener que adaptarme a él. Y, bueno, mi padre vive solo y no tiene ningún tipo de. Vamos, vive solo, es completamente autónomo. De cabeza está mejor que yo, o sea que. Eh, pero si pasa algo, yo voy a tener que adaptarme, no al revés. Por tanto, si yo pienso en esta situación y yo la traslado a mi padre, yo sé que tendría que ser yo quien me acercase y no dejar que mi padre se acerque. Esa es la cosa. Claro, pero eso es respecto a los familiares que no se acercan, pero en este caso yo sí me Pero a lo acerco. mejor, si estos familiares se acercan un poquito, a lo mejor mejora la relación que tiene contigo. Ya, bueno, sí. Si a mí no, vamos a ver, en el fondo yo sé que estoy haciendo lo que tengo que hacer y lo hago de corazón, ¿no? No me quejo, no, sino que me gustaría que fuera más rico para ella, sobre todo para esa persona y para mí, pero sobre todo para ella, que el rato de compañía, de convivencia. Ahora pues estoy utilizando los trucos que puedo, estoy sacando cuestiones del pasado, de cuando era más jovencita, de qué tal era familia, a quién conoce del pueblo, a quién no, y parece que eso la relaja. Y entonces, los últimos días estamos hablando de eso, de cuando era niña y cuando con las amigas que salía, recuerdos que no puedan ser tan dolorosos como su realidad, que en cierto modo es dolorosa, ¿no? Y ahí parece que se muestra más relajada, más complaciente, rara vez discute, no, pues no te acuerdas, ahí vivía, pues muy bien, pues vivía fulanito. Quiero decir que quizá sacándola de sus vivencias actuales que tanto le duelen, es de la única forma que he conseguido que esté relajada, se sienta contenta y que mi compañía le sirva, al menos de algo, ¿no? De recordar cosas más positivas. Pero tampoco quiero monopolizar la Sí, oye, yo creo que debemos seguir con la exposición de Ángela, claro. Porque está claro el caso, ¿no? Ángela, Sí. ¿tienes ahí? Bueno. Sí, siguiendo un poco, a ver, antes de nada, si esto te sirve, María Dolores, sigue por esta línea, a ver cuánto da de sí esta estrategia que estás teniendo. Y siguiendo un poco con el programa del curso, en esta sesión se trata un poco de ver cuáles son estas ideas, ¿no?, preconcebidas que se tienen sobre la persona mayor, estas creencias que no tienen base real, que condicionan la actitud, ¿no?, lo que viene siendo un mito, vamos, lo que es la definición de mito, que es una creencia social o personal que no tiene ninguna base de verdad. Y había recogido una lista de mitos frecuentes y luego también de estereotipos, porque no es lo mismo, está muy relacionado, pero no es exactamente lo mismo. Entonces, yo cuando escuchas la radio, la televisión, vas por la calle, te vas fijando un poco en lo que escuchas, lees, en fin. Ves series, ves películas, y observas un poco qué es lo que sucede o qué es lo que se dice. Te encuentras con cosas del tipo de personas dependientes, personas donde hay una pérdida cognitiva completa, personas que no pueden aprender, que están solas,
que son torpes, que son tercas, frágiles, que siempre están enfermas, que no contribuyen socialmente, que no entienden nada de tecnología, que no son capaces de tomar decisiones. En fin, una visión muy, muy negativa, ¿no? Y luego, estereotipos, pues hay de todo tipo, ¿no? Hay de toda índole. Pero vamos, los más frecuentes es la persona que no es, bueno, pues que viven solas, que son personas depresivas, que siempre están enfermas, que son incapaces de emitir un juicio, que ven todo lo que es joven desde una visión despectiva, cosa que no sé de dónde sale eso, la verdad. Y luego, bueno, pues personas que tercas, rígidas, inflexibles, intolerantes, sin capacidad, o sea, como no trabajan, son personas a las que se debería excluir, como si la persona, no sé, estás tomando a la persona desde un punto de vista productivo, no humano. Luego también he oído la típica frase de son como niños. No, no son como niños. Una persona mayor no es un niño, es completamente diferente. No sé, son frases, personas que se quieren desvincular, que no quieren tener trato con los demás, que tampoco saben muy bien de dónde sale esto, pero son frases que son preocupantes porque crean un estigma social, ¿no? Son frases que afectan mucho porque aportan una visión negativa de personas que tienen una edad cronológica avanzada, pero que la edad no es más que un número. Es algo que yo no me harto de repetir a los alumnos, que da igual que tengas 40, 50, 70 o 20 años, que la edad no es más que un número y no hay más, o sea, no es nada más, es una posición, bueno, pues yo he llegado al límite de 50 años en mi vida, que puede que llegue a 55, a 70 o a 92, pero que no es más que un límite al cual yo he llegado. El problema es que y esto se refiere al edadismo, ¿no? Esta discriminación basada en la edad, que incluye mitos, que incluye estereotipos, que incluye prejuicios, que incluye actitudes negativas, pero que como otro sismo es una visión despectiva de un grupo social que consiste en considerar a la persona mayor como alguien que tiene una disminución tanto en sus afectos como en sus opiniones, que tienen muchas necesidades, que son dependientes, que tienen muchas carencias. ¿Y cuál es el problema de esto? El problema de esto es la forma en la que yo me acerco a la persona mayor. O sea, si yo me fijo en todo esto y hago caso a todos estos mitos, todos estos prejuicios, al final voy a adoptar una actitud muy característica o de rechazo a la persona mayor, o me voy a acercar desde un punto de vista, me voy a acercar con prevención, ¿no? Como diciendo, bueno, a ver esta persona que me va a pedir, porque necesita de todo, a ver por dónde va a salir, porque no es capaz de gestionar sus emociones, a ver qué es lo que me va a sugerir, porque no es capaz. Pero lo grave no es esto, que ya de por sí es grave, sino que al final todos estos prejuicios, todos estos mitos, todas estas opiniones influyen en cómo las personas mayores se ven a sí mismas. O sea, ya no es una cuestión de cómo el joven se acerca al mayor, sino que la persona mayor se cree todo esto, se comporta conforme a todos estos mitos y prejuicios, y este comportamiento justifica precisamente esta imagen despectiva y peyorativa que se tiene hacia la persona mayor. Que esto también lo he visto muchas veces. Y yo no sé si vosotros lo habéis visto, no sé si tenéis sois conscientes, ¿no? Sí, Ángela, el problema de la edad. Algunas de las personas mayores que acompañáis. Yo sí lo he visto cómo las personas mayores acaban comportándose como socialmente o acorde a lo que socialmente se considera.
Eso es un problema que hemos detectado, es casi universal, el edadismo. En una residencia con gente de 90 años preguntas quién es mayor, quién es viejo y levanta la mano una persona. Y luego vida ascendente, por ejemplo, tú convocas y la gente dice, eso es de viejos. O sea, hay un desprecio, una imagen muy negativa. Y por eso estamos aprendiendo a llamar al mayor con una visión positiva del mayor. La belleza de los años, el discernimiento del mayor, cosas como esa, ¿no? Porque si dices vida ascendente, dice, eso es de viejos. Y yo soy joven. Pasa mucho. Claro, pero es que, o sea, pasa ya desde el punto de vista en que a una persona ya no se le puede decir que es una persona vieja, igual que un coche está viejo o una camisa es vieja o lo que sea, sino es una persona mayor. O sea, la propia palabra viejo, que es una palabra del vocabulario español de toda la vida y que siempre se ha aceptado, parece que cuando decir que una persona es vieja, el otro día, no sé, dijo un compañero mío, sí, esta persona es vieja, y le contestó otro, de una persona mayor. Dijo, ¿por qué? Yo no digo viejo con ningún tono despectivo ni peyorativo, es una persona vieja, igual que yo soy joven o igual que el coche es viejo, o sea, no tiene... o sea, si tú me dices, di persona mayor, es porque para ti la palabra viejo tiene una connotación que para mí no tiene. Está cargado pero es de que, sentido negativo, ¿eh? Sí. Efectivamente, pero tanto es así que ya no se puede utilizar la palabra viejo. Casi, sí. O sea, no sé, no sé, yo tengo un jersey que llevo 10 años con el jersey, pongamos por caso, lo uso para estar en casa, ¿por qué? Pues porque está viejo y no es como para salir. Bueno, pues ya está, pues no pasa nada. El jersey está viejo, igual que una persona, bueno, pues ya está. No sé, pero últimamente se usa la palabra persona mayor, que tampoco es decir nada, porque persona mayor, ¿qué es una persona mayor? Desde el punto de vista laboral, a partir de los 67 años ya eres mayor. Desde el punto de vista de una persona de 25 años, eres mayor a partir de 50. Yo qué sé, o sea, ¿qué es ser mayor? Mira, primero. en el documento de la conferencia episcopal comienza por decir qué es una persona mayor, por esa identificación, porque es una cosa que es muy problemática, sí. Y empieza por ahí. ¿Somos mayores cuando nos jubilamos? Ya. ¿Somos mayores cuando tenemos menos movilidad? ¿Cuándo somos mayores? ¿Cuándo somos viejos? Pero es que digo que no somos mayores, es decir, no es cuestión de cuándo, a partir de qué edad soy mayor, a partir de todas y de ninguna, porque una persona que tiene 20 años es mayor que una persona que tiene 10. Y una persona que tiene 90 años es mayor que una persona que tiene 80. O sea, vamos a ver, o sea, entonces no soy mayor, tengo la edad que tengo y la edad que tengo me confiere una serie de experiencias, oportunidades, retos, necesidades, pero no es que yo sea mayor a partir de una edad. A mí lo de la edad me parece algo tan ridículo, tan absurdo, como decir que eres mayor porque ya estás jubilado y que esté jubilado, pues casi mejor, ahora tengo tiempo para hacer un montón de cosas que antes no podía hacer porque tenía que estar en el trabajo, ¿no? Entonces, no sé, me parece que no es, la cuestión no es a partir de cuándo somos mayores, sino si estamos en la edad que estamos y si nos consideramos mayores activos, mayores productivos, mayores con experiencia, mayores que podemos aportar, o mayores cuya vida se ha acabado por el hecho de ser mayor, por el hecho de considerarme yo mayor. Sí. O sea, es decir, el estigma social de esta persona mayor es una persona que no vale, resumiendo, ¿cala en mí o no cala en mí? ¿Esto me genera depresión, ansiedad, pérdida de autoestima, sentimientos de inutilidad, sentimientos de que no sirvo para nada? ¿O me da igual? Porque yo sé, o socialmente, la gente que opina lo que quiera, pero yo me considero de otra manera y sé que soy de otra manera. O sea, el problema es este, ¿no? Es decir, ¿los mitos influyen en mí o no influyen? ¿Están haciendo que yo no aporte todo lo que podría aportar o no sea todo lo que tengo que ser? De ser con mayúsculas, ¿no? De ser una persona, de que se me considere, ¿no? De ser y de estar ahí o no.
Claro, entonces esto me parece que es un punto clave en el acompañamiento, porque habrá personas eh, en las que la opinión social les cale profundamente y personas en las que no, a las que no. Entonces, a mí, desde este punto de vista, claro, se habla de pérdida de capacidades, se habla de enfermedad, se habla de pérdida de movilidad, se habla de falta de memoria, se habla de personas que no sirven, que no valen, que no producen, que no gestionan sus emociones, pero no se habla de gratitud, ni de paciencia, ni se habla de comprensión, de espiritualidad, de estabilidad afectiva, de sabiduría práctica, de testimonio de fe. ¿Por qué se habla de todo lo negativo y no se habla también de lo positivo? Ahí está en el clavo. Sí, sí. Porque yo tengo unos estudios aquí que he recuperado, ponen que el 70% de las personas mayores mantienen la autonomía funcional y el 50% participan en actividades sociales. Por tanto, no será tanto lo negativo y primará más por lo positivo. Muy bien. Porque otra cosa no. Pero las personas mayores, a lo mejor, o sea, de acuerdo que a lo mejor tienen fallos de memoria, pero esa memoria tiene cualquier persona, cualquier edad. No solamente una cuestión de las personas mayores. Pero la espiritualidad que tienen las personas mayores, la sabiduría cuando hay que tomar una decisión, no la tiene un joven, porque no tiene experiencia, porque no tiene recursos, porque no ha vivido lo suficiente como para tener esa sabiduría sobre la vida. Y hay un montón de virtudes, y vas una por una, y todas y cada una de ellas están presentes en las personas mayores. La paciencia es una virtud, la gratitud, la honestidad, la sabiduría, templanza, todas. La persona mayor tiene muchísimo que aportar, más que una persona joven, desde el punto de vista vivencial. ¿No trabaja? Pues no trabaja, pero no porque no quiera, sino porque la ley establece que a partir de ese X edad te vas del trabajo, dejas paso a una persona más joven y adiós. Pero, o sea, hay gente que no está de acuerdo con esto, hay gente que sigue manteniendo una actividad laboral, aunque no sea remunerada. Yo tengo aquí compañeros que se han jubilado y que siguen participando, escribiendo artículos y publicando y viniendo a dar clases, algún tipo de ponencia, algún tipo de seminario, no remunerado, pero les gusta lo que hacen y siguen viniendo. Entonces, eso de que no puedes aportar nada más porque ya no ejerces un trabajo remunerado, pues me parece una visión tan sumamente reduccionista, porque es reduccionista. Eso es especialmente cruel en la enseñanza, porque el mayor es la persona más madura para enseñar. Y llega una edad que dice, ya no puedes seguir, cuando está mejor preparado. Es así. Sí, todas las profesiones con la psicología pasa lo mismo. La psicología puede ser autónomo y tener una consulta y por tanto te jubilas cuando quieres, pasas a los pacientes a otra persona cuando puedes, pero si trabajas en un hospital o trabajas en una clínica, a partir de cierta edad te dicen que no. Y me parece que cuando estás acompañando a personas desde el punto de vista clínico, la experiencia es un grado. Y también te dicen que no, que te vayas a tu casa y que des paso a otras personas. Entonces, bueno, no, en fin, hay mucha autonomía funcional, como he dicho antes, 70%, y actividad social, la participación 50%. Y sobre todo es que me parece que contra el mensaje negativo es importante que se hable también del mensaje positivo, ¿no? O sea, es decir, ¿es mito o realidad? ¿Es un mito que las personas mayores tienen una discapacidad o es una realidad? ¿Es un mito que las personas mayores son intransigentes e intolerantes o es una realidad? Y podríamos preguntarnos esto con todos esos mitos y prejuicios, pero a mí no se me ocurre preguntar si la persona mayor
que tiene una paciencia mucho mayor que la de una persona joven, no se me ocurre preguntar, ¿es un mito esta paciencia o es una realidad? Porque a mí me consta que es una realidad. Al igual que me consta que es una persona que tiene una espiritualidad inmensa y una estabilidad afectiva y gratitud y que es un testimonio de fe. A mí me consta todo esto. Sin embargo, pongo en tela de juicio cuando a mí me dice alguien que la persona mayor no sirve. Eso, o sea, el mensaje es este, ¿no? O sea, ¿qué podemos hacer para cambiar un poco la visión? Porque evidentemente yo no voy a cambiar la visión de 40 millones de españoles que somos, o los millones que seamos, andará por ahí la cosa. Pero lo que sí puedo hacer es en mi núcleo intentar poner en tela de juicio a todos estos mitos y prejuicios y dar y no poner en tela de juicio todas estas características, no sé cómo llamarlos, rasgos positivos. No, la palabra rasgo tampoco es la más adecuada, pero rasgos positivos de las personas mayores. En mi núcleo sí puedo hacer esto. Mira, el lema del Congreso de este año para el apostolado del mayor es: en la vejez seguirán dando fruto. Y nosotros estamos insistiendo en todas las dimensiones positivas del ser mayor. Sí. Sí, sin embargo, en el mismo Congreso hemos comprobado como ya el título, los ancianos tendrán sueños, y quizás los dos estereotipos que todo el mundo rechaza es vejez y ancianidad, pues lo unen a eso, a la falta de capacidad para vivir por tu cuenta, de autonomía, en fin. Pero además de eso, hubo mucha insistencia en todos los ponentes, los participantes, sobre todo de la zona de América del Sur, en no utilizar la palabra ni ancianidad ni vejez. Siempre que se referían a los mayores decían adultos mayores. Por lo menos en mi grupo de trabajo eso salió muchísimas veces. Adultos mayores. O sea, el miedo al rechazo social de esos dos conceptos que son similares a ancianidad y vejez hace que ni siquiera lo utilicen. Y que los mayores que percibimos ese mensaje, que puede ser negativo o despectivo en muchos casos, hay, digamos, un grupo de personas con una respuesta contraria, es decir, no, lo estáis equivocando, vamos a llevar una vida plena, tal, podemos llevarla, vamos a trabajar por los demás, pero hay un grupo socialmente más deprimido, me refiero a nivel cultural y de otro tipo de vivencia, que se lo cree y se arrincona, y como hay ese efecto psicosomático, llega a sentir que ya no vale, de verdad, y que no tiene fuerza. Yo creo que en nuestro, como bien ha dicho la profesora, en nuestra tarea de acompañar a los mayores, el esfuerzo tiene que ser que se sientan capaces, que no hagan caso de lo que dicen, que no se sientan despreciados, porque se oye mucha queja en ese sentido, ¿no? Ellos acaban creyendo lo que todo el mundo dice o sospechando que es posible. El trabajo tiene que estar ahí. Hay que devolverles la dignidad. Claro, se evita la palabra de anciano o mayor. Pero adultos mayores, se empeñaban en decir sobre todo toda esa parte de América. Ya, pero es que bueno, ahora mismo adulto mayor es no decir nada. Pero evitan la palabra maldita, digamos, ¿no? Ya, pero vamos a ver, o sea, es lo que decía antes Jaime, ¿no? El mensaje que lanzaron en el Congreso, creo que has dicho. Sí. ¿Qué es ser mayor? Ser mayor es una persona porque, o sea, ¿cuándo eres mayor? ¿Cuando te sale una arruga? ¿O te salen canas? No sé, hay gente con 25 años con el pelo gris, entonces ya tenemos gente de 25 años que es mayor. ¿Cuándo eres mayor? ¿Cuando dejas de trabajar? Si es que, a ver, es según cada uno considere, ¿no? Por eso es tan difícil el acompañamiento, porque cada uno considera que es mayor cuando considera según el trabajo, según las arrugas, según las canas, según la movilidad, según la memoria o según millones de razones. Entonces, el problema es eso, ¿no? Ese estigma social está haciendo mella en muchas personas mayores. Y ese es el problema. Y además este estigma social muchas veces está alimentado no por familiares, no porque los familiares
tengan esa visión de la persona mayor, sino, por ejemplo, lo que decía antes, si yo veo a mi padre con 88 años sobre una escalera, como yo he visto, digo, papá, por favor, bájate de ahí que te va a pasar algo, te vas a caer. No, a ver, no es que yo considere que mi padre no es capaz, simplemente intento hacer la vida un poco más agradable. Ya que estoy casada, no vivo con él, los sábados generalmente nos pasamos por su casa, entonces, claro, intento un poco solucionar las cosas. Mi otra me dice, hija, que no me soluciones la vida, que quiero hacerlo yo. Entonces, no es que yo considere que mi padre no puede, todo lo contrario, pero de algún modo Oye, ese Amada, ¿tú estigma quieres seguir social esto? está, como digo, alimentado por la actitud de personas más jóvenes que no tienen esa visión del mayor, pero que a lo mejor el mayor sí puede sentir que la tienen. No sé si me estoy explicando. Sí, Sí, perfectamente. Sí. De todas formas, estoy aprendiendo una lección muy buena en esta sesión. Yo creo que aparte del acompañamiento, hay que inculcarle también a los de nuestro grupo, por lo menos los que tenemos más cercanos y conocemos mejor, ¿no? Que pueden hacer todo lo que quieran, dentro de sus limitaciones y de las posibilidades de cada uno. Pero que no dejen de hacer las cosas porque crean que son mayores o porque los demás los desplacen un poco, que también es un hecho, que nos desplazan un poco en algunos sectores, que sigan haciendo y que sigan luchando. Que no se dejen llevar ni se encuentren cómodos, porque llega un momento en que se encuentran cómodos en esa situación de, bueno, yo ya soy mayor. Pues no. Si te apetece esto o quieres lo otro o no sé cuánto. En mi grupo hay una persona que tiene 90 años, es catedrático de Historia Medieval y, claro, laboralmente hace muchos años que no trabaja, pero es profesor de la Universidad de Mayores y sigue dando clases. Sin embargo, hay otro que tiene 65, me lo encuentro por la calle en un barrio que no es el suyo y le digo, uy, ¿qué haces por aquí? Dice, pasear, que es lo que hacemos los viejos. Pues no. Y me parece que hay que inculcarles también, aparte del acompañamiento, esa fuerza para que se dediquen a pasear solo porque se consideren viejos, cuando tienen posibilidades de hacer otras cosas. Me ha gustado la clase, ¿eh? Muy bien, Mami. A eso me refiero, o sea, ¿qué es mayor? Una persona con 65 años se puede considerar mayor y una persona con 90 no. Exactamente. Es una cuestión de actitud, no de número, no de edad cronológica. Yo conocí a una persona mayor hace años, tenía 90, 92 también, vivía en una residencia con su mujer, iba en silla de ruedas porque, bueno, la movilidad la tenía muy reducida, pero estaba haciendo resúmenes de la Enciclopedia Británica porque se aburría y se le ocurrió hacer esto. A mí cuando me lo dijo, yo pensaba, no sé, yo que tenía 30 años, cuando me lo dijo, dije, madre mía, o sea, yo, claro, tenía muchos menos años que ahora, tengo 47 ahora, y claro, tenía mucha menos experiencia. Nunca he considerado a la persona mayor desde un punto de vista perspectivo, porque nunca tengo contacto con personas mayores desde que tenía prácticamente 8 o 9 años, y nunca los he considerado con una visión peyorativa, pero me quedé. Dije, hay que tener ganas y ánimo y fuerza para estar con 90 años y hacer esto porque te aburres, ¿no? Luego descubrí, bueno, pues realmente una inteligencia privilegiada. No a todo el mundo se le ocurre algo así. Pero sí, y su mujer tampoco tiene una visión negativa de la persona mayor, ¿no? La verdad es que me sorprendió mucho, ¿no? Porque me había encontrado lo contrario, ¿no? Gente que tiene una visión negativa sobre sí mismo por el hecho de ser mayor. Y estas dos personas no. Y me sorprendió, la verdad, me sorprendió gratamente. Dije, hermana, por fin me encuentro a alguien que tiene una visión positiva. Esa visión negativa asumida por la persona mayor es algo contra lo que tenemos que luchar y liberarlos. Sí. A ver, cosas que se me ocurren, que se pueden hacer, porque como digo, no podemos cambiar la opinión de 40 millones de personas, pero sí podemos intentar que nuestro núcleo más cercano, las personas más cercanas, tengan una visión diferente. Visión diferente, además, porque
yo no hablo de personas que están en residencias, hablo de personas que viven en sus casas, pero que van a los llamados centros culturales. Yo he estado en algunos centros culturales y he salido de allí lo deprimida, pero casi. Digo, Yo pero vamos a ver, también, o sea, también. ¿qué es esto? Los ponen a jugar a las Sí, cartas sí, Sí, o a pintar. es un insulto. Digo, pero vamos a ver. No, sí, sí, no, no sé, no, no, digo, pero, o sea, ¿por qué no se plantean algún tipo de charla, algún tipo de coloquio, algún tipo de salida, de excursión, de visita cultural? No sé, te vas a un museo, lo que sea, pero es que ir allí para jugar a las cartas, pues me parece que no tiene mucho sentido. Entonces, no sé, a mí se me ocurre actividades sociales, ¿no? Eh, Evidentemente hay que tener en cuenta las posibilidades físicas, ¿no?, de cada uno, pero sí que es verdad que el jugar a las cartas o el pintar está muy bien, pero no es lo único que puede hacer una persona mayor, ¿no? Hay muchísimas otras actividades culturales y lúdicas, ¿vale?, que se pueden hacer y no solamente, o sea, por varios motivos, ¿no? Primero, porque el mantener la mente activa previene la pérdida de memoria inevitable que todos tenemos. Vamos, que se sí, nota ya desde edades mucho más tempranas. Y cambia, o sea, aumenta mi bienestar emocional, ¿no? El hecho de no hacer siempre lo mismo. Porque parece, claro, voy a un centro cultural, juego a las cartas un lunes, y el martes, y el miércoles, y el jueves pintamos, y el viernes volvemos a jugar a las cartas. Entonces parece que es que solo sirvo para jugar a las cartas y para pintar. Además, muchas veces yo he visto el tipo de material que se usa con personas mayores sanas, sin demencia, me refiero, porque el tema de la demencia va para otro sitio. Y son fichas eh, con dibujos para pintar, pero dibujos como muy infantiles, ¿no? Sí, un pato. Un coche con, no sé, un coche con ojos, nariz y boca, un coche sonriente. Y yo digo, pero bueno, o sea, yo le doy a mi hijo de 6 años o 5 años un coche con ojos, boca y nariz y se parte de risa. Se lo doy a mi padre y me puede mirar con una cara como diciendo, hija, ¿qué te ha pasado, no? O sea, te has vuelto, no sé. sí. O sea, no, entonces, vamos a ver, es que de verdad, o sea, me calan los pies. Oye, Ángela, Eh, en Vida Ascendente, en los grupos hay una cosa que es muy bonita, es que celebramos juntos. Por ejemplo, los cumpleaños de la gente del grupo del mes, pues hacemos un encuentro con una cosa muy sencilla, cada uno aporta una cosa y celebramos los cumpleaños del mes. Otra cosa que he hecho, por ejemplo, es coger y llevármelos al Museo del Prado a ver pintura religiosa, ¿no? Que hay maravillas, precioso. Y luego te tomas un vinito en un sitio al lado y ya está. Y esas son cosas que te educan, compartes, y las alegrías compartidas son el doble y las penas son la mitad. Sí. no, y que además la persona siente que puede hacer algo más. Porque es que es lo que decías, o sea, a ver, yo, de verdad, es que yo me imagino a mi padre, la cara que puede poner, como yo le digo, mira papá, que te traigo una cosa para que pintes. Y le doy un coche con ojos, boca y nariz, bueno, Te deshereda. sin comentarios. Es algo así. No, pero casi. Bueno, voy por una cara diciendo, hija, ¿qué te ha pasado? O sea, te has vuelto rara de repente. Entonces es esto, ¿no? O sea, a ver, no. Pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema? Que la famosa frase, las personas mayores son como niños. Ay, No son como niños. La persona mayor tiene una experiencia que el niño no tiene, empezando por ahí. Ya está, o sea, por tanto, tiene una serie de vivencias de base cultural, emocional y de todo tipo que el niño no tiene. El niño se le haga gracia a un coche que tiene ojos, pues me parece estupendo. Pero es que al mayor no le va a hacer ninguna gracia. Porque va a saber, porque va a entender que le estás tratando como un niño, cosa que no es. Y eso es lo primero. Entonces, las salidas culturales, los encuentros que plantea Jaime, son muy buenos porque
aumentan la actividad, cambian la actitud, aumentan el bienestar emocional y ayudan más a la persona mayor a darse cuenta de que todos estos mitos, todos estos prejuicios son lo que son. Creencias sociales que no tienen ninguna base real. Y luego el ejercicio físico, además, el salir, o sea, el ir a un museo, que implica una actividad física, el ir a caminar, cualquier actividad que se proponga, el ejercicio mejora, claro. Es que mejora la memoria, mejora el bienestar cognitivo, mejora las emociones, aumenta la actitud positiva, o sea, son cosas. No hace falta hacer grandes planes, no hace falta irse de viaje un fin de semana a una casa rural en Asturias, no hace falta. Simplemente hacer algún tipo de actividad que requiera un poquito de ejercicio, nada más, porque la persona se va a sentir mejor. También hay estudios que plantean que el ejercicio mejora el bienestar emocional. No sé, especialmente para los diabéticos. ¿Cómo? Que digo que especialmente el ejercicio es bueno para los diabéticos, porque he visto que niveles de insulina que estaban muy altos en algún momento, en alguna compañera o compañero, cuando hemos salido al campo y hemos andado, han bajado al nivel normal. Insulina, colesterol. Sí, sí. Pero si no fabricas la insulina que tú necesitas, la tienes que eliminar de alguna manera. Para la física y para la mental. Sobre todo porque están relacionadas, además. Cuanto mejor salud física, mejor salud mental y viceversa. A veces es difícil convencer a algunos mayores, a los que acompañamos, de que han tomado esa decisión ellos, de que como son mayores ya en casa, y no se les mueve, no tienen una dificultad física para salir, no tienen ningún problema de tipo cognitivo, no tienen problemas que les impidan hacer actividades fuera de casa, ¿no? Y sin embargo se acomodan a estar en casa, a no salir a nada, que le hagan todas las cosas, resuelven los problemas. Entonces es muy difícil a esas personas convencerlas de lo contrario. Tú tienes fuerzas para andar y si no llevas un bastón, tú eres capaz de hacer tus gestiones, ¿por qué no las haces? Pues es difícil convencerlas. Quizá porque la influencia social es que los mayores ya en casitas donde mejor están y menos riesgos corren, ¿no? Y a veces tenemos dificultad en convencer de eso. Nos dio una conferencia una hermana, Dolores Alexandre, que es un ejemplo, que decía, nos dijo, hay gente que muere a los 70 y la entierran a los 90. Exacto, exacto. Es terrible esa frase, ¿eh? Uh-huh. Pero real. Sí. Terrible, pero real. Es cierto, hay muchas veces cuesta mucho que la persona salga a caminar. Por eso yo siempre aconsejo que en la medida de lo posible la persona mayor se mantenga autónoma todo el tiempo que le sea posible. O sea, que esto no significa que no tenga una ayuda de una persona que vaya a planchar. O no significa que tenga una ayuda de una persona que vaya a limpiar la casa. No. Pero el día a día, lo que es comprar el pan, ir a la farmacia, ir a la compra, ir al banco, cosas no cotidianas, que en la medida de lo posible las hagan solos. O que vayan acompañados, pero que no se lo hagan. Hay muchas personas mayores que las ves, ¿no? Que van con alguien, con una persona que vive con ellas, pero esa persona no les hace las cosas, sino que la persona va a la compra acompañada por si en algún momento determinado necesita algo o se marea o cualquier cosa, pero sale a la calle para hacer las cosas por sí sola. Entonces me parece que es algo también, me parece que es un mensaje que también hay que lanzar. Es algo sobre lo que también hay que trabajar, porque sí que es verdad que también por este estigma social, ¿no? A mí me están excluyendo de la sociedad, pues no hace falta que me excluyan, ya me excluyo yo solo. Entonces, si intentamos, pues, darle la vuelta a la tortilla, ¿no? No es, o sea, vamos a ver de qué forma
te puedo ayudar, vamos a ver de qué forma puedo hacer en cada caso particular o que no tengas esa actitud sobre ti mismo. No, yo creo que hay que hablar de todo lo positivo y dar más énfasis a esa positividad, a esas virtudes del mayor, por llamarlo de alguna manera, e intentar silenciar o dar menos peso o menos voz a todos estos mitos que son muy dañinos y muy perjudiciales. Gracias. Sí. Muy perjudiciales a nivel emocional y por tanto a nivel físico. Si no te sientes bien emocionalmente, tampoco te sentirás bien físicamente. Y además, otra cosa que es importante es si dividimos al ser humano en 4 dimensiones, hablamos de la biología, de la psicología, de lo social y de la parte sí, más espiritual. La parte social en la persona mayor es tremendamente importante. ¿Por qué? Porque la dimensión física es la que es. Bueno, pues ya está. O sea, hay una oxidación de todas las células del cuerpo y eso produce pues una serie de canas, falta de colágeno, de arrugas, lo que sea, ¿vale? Eso es inevitable. Pues a medida que vamos creciendo, pues un niño no tiene todo nuevo, como digo yo, pero una persona adolescente, adulta, mayor o la edad que tenga, pues no, tenemos ya el cuerpo usado durante una serie de años. Y por la parte psicológica está a veces muy relacionada con esa visión, con la parte física, el tema de vernos a nosotros mismos, y luego también está muy relacionada con esas cuestiones o esa visión social que se tiene sobre la persona mayor, esa visión negativa. Pero la dimensión social es importantísima porque cuando una persona se comunica con otra y conoce la realidad de otra persona, sabiendo como sabemos que la persona mayor tiene una comprensión mucho más elevada y tiene una forma de ver la vida completamente diferente, el conocer la realidad de otra persona hace que tú te des cuenta de la tuya. Y cuando tú conoces y eres consciente de tu realidad, puedes tener más conocimiento sobre si deberías cambiar algo o no deberías cambiarlo, o cómo lo puedes cambiar, o qué ejemplo tomar. Entonces, cuando tú te relacionas con otras personas, a ver, el ser humano es un ser relacional, necesita relacionarse con los demás, lo necesita, es algo que es inherente al ser humano. Entonces, esa relación con otros aumenta mi bienestar, ya de primera mano, eso es algo que es automático. Y además hace que yo me conozca más a mí mismo. Es decir, cuando yo me comunico con alguien, lo que genero es un encuentro entre 2 o más personas. Y ese encuentro facilita el conocimiento del otro y el autoconocimiento. Yo me conozco porque estás tú me conoces porque estoy yo. Y yo me doy cuenta de cuál es mi posición o mi valor o mi vivencia en el mundo. Y eso es importante. ¿Sabes lo que dijo? Porque además, sabiendo todo el tema de la soledad, la dignidad de la persona mayor, no sé, me parece que eso es muy bonito cuando se genera realmente ese encuentro, porque yo puedo comunicarme con alguien y no generar ningún tipo de encuentro. Cuidado con esto, porque comunicarme no es solamente hablar con alguien de hoy hace sol, qué bien, no. Generar un encuentro implica una comunicación emocional, implica algo más. Pero ese encuentro es importante para la persona mayor, muy importante. ¿Sabes lo que nos dijo el Papa Francisco en el Congreso del año 2020? Al final nos dijo: la soledad va a ser la pandemia del siglo que viene. Totalmente. Puede ser. Y la verdad es que ves la evolución demográfica, que nacen menos niños, o sea, es todo tan empujándose a que el mayor se va a quedar solo,
en una sociedad que no le puede atender porque no hay medios humanos. O sea, es una situación que la verdad es que nos alarma. Es una situación preocupante, Ujú. muy preocupante, porque además, bueno, pues la esperanza de vida cada vez es mayor. A las personas hace 100 años, una persona con 40 años era una persona súper mayor, y hoy día hay gente que vive más de 100 años, ¿no? Entonces, la esperanza de vida cada vez es mayor, pues todos los medios médicos, farmacológicos, tecnológicos, etcétera, pues también han evolucionado y bueno, pues aumentan la esperanza de vida, que está muy bien, ¿no? Pues sí, que la persona tenga acceso a una sanidad o a unos recursos farmacológicos, pues es lo mínimo, ¿no? A cualquier edad, me refiero. Entonces, sí, se está viendo ya y se está hablando, ¿no? Y se está hablando mucho de cómo solucionar esto, porque es una realidad. Es Sí. que además eso va unido a una disminución de la natalidad. Y ahora mismo en España se dice hay más mascotas que bebés. O sea, de verdad es una evolución tan contradictoria, tan perniciosa, tan sin sentido, ¿no? Pero es así. Pero eso no es solamente porque la pirámide de población esté invertida o sea un cuadrado o rectángulo, Sí, sino que ahí el tema de la natalidad influye en muchos otros factores, ¿no? sí, sí, claro. Y muchos factores, ya no de tipo económico, que evidentemente una mascota pues requiere mucho menos recursos económicos que un niño en cuanto a educación, etcétera. Pero, pero además, y esto lo he escuchado yo no sé, vas en el metro y estás aburrido y bueno, pues te pones a escuchar conversaciones y tú ves a personas jóvenes, mucho más jóvenes, de 30 años, veintitantos, de decir que no, lo típico de, bueno, yo me junto con esta persona si funciona bien y si no, a otra cosa. Entonces, claro, cuando tú tienes esa visión Sin compromiso. cuando tú estableces una relación de pareja con alguien y tienes esa visión de no sabes si funcionamos o no funcionamos, pues claro, ahí en esos planes no entran hijos ni entra nada. O sea, ya no, ¿Qué tienes? antes a las relaciones de pareja eran diferentes. Tú, no sé, tú tenías un novio, tenías un proyecto de vida común, ¿no? Establecías no sé, te proyectabas con alguien, ¿no? En un futuro, con esa persona, ¿no? Y en ese proyecto de vida, evidentemente, bueno, pues entra bueno, pues esos hijos, ¿no? Pero es que ahora no hay proyecto, yo no veo nada. No sé de la gente joven, va siendo algunas Dicen, no personas están así, ¿no? preparadas, perdón, dicen que no están preparadas, pero no están preparadas todavía para ser madres. Eso yo lo he oído en muchas ocasiones. Preguntarle, ¿vaya a empezar a tener familia? No, no estamos preparados todavía no estamos preparados, yo no estoy preparada todavía para ser madres. O sea que no, lo último que están mentalizados es ser padres cuando se casan a una edad ya de 30 y tantos años, que ya es lógico que estén preparados para ser padres. Sin embargo, confiesan abiertamente que no están preparados todavía para tener hijos. Entonces, ¿Se está llegan preparado? a la cuarentena y no, claro, no tienen hijos porque no están preparados. Y ya está, ¿eh? Se confiesan que no están preparados, tienen que no están preparados y no quieren asumir compromisos. No quieren. Es una porque cuestión de prioridades. Ahí. Tienen otras prioridades antes que esa. No es cuestión es cuestión de prioridades. No, que no se quieren complicar la vida, que quieren seguir siguiendo su forma de vida y no quieren tener el compromiso de tener hijos, que conlleva muchas obligaciones y conlleva una vida completamente distinta, ¿no? a la que tienen en ese momento. Eso se oye con muchísima frecuencia. No estamos preparados para tener hijos. No estar preparado a mí me parece una mundo, frase pero hecha. no para tener hijos, sino para vivir juntos, para tener una vida. Pero no, así es que claro, la natalidad cada día es menos, pero no quieren asumir ese compromiso. Actualmente es un poco lo que están metidos en cosas de iglesia, en movimientos, en cosas, bueno, ya estamos, pero si no lo piensan mucho tener hijos, piensan mucho en tener familia. Pero vamos, es que preparado, o sea, se está preparado a alguna edad, o sea, es decir, nace un niño que es una persona que es diferente a ti, a la que tienes que conocer en primer lugar. Y luego nace el segundo, que no se parece en nada al primero, y por tanto tampoco puedes aplicar lo que aprendes del primero porque no vale para el segundo. Eso es una cosa. No se puede prever. Todos los que somos padres, en fin, padres me refiero a padre y madre. Lo de padres y madres no me acabo de acostumbrar. A mí la gramática me la enseñan de otra manera.
Bien, entonces todos los que tenemos hijos es así. Pero vamos a ver, lo del tema de las prioridades, que es verdad, que decía María Dolores. A ver, yo cuando nació mi primer hijo, fue algo que no tuve que hacer. Automáticamente yo pasé a un segundo plano y mi prioridad fue él. No es algo que tuve que pensar, no es algo que tuve que hacer conscientemente, es algo que surgió de manera natural. Y me parece, creo, no sé, si a mí me surge de manera natural, ¿por qué a otras personas no? Es lo que no entiendo, ¿no? Pero, no sé, es algo que no, que aunque yo me quiera poner antes, es que no puedo, me parece antinatural. O sea, no es, no. Tendría que hacer un esfuerzo por ponerme antes que mis hijos, sin embargo, el otro me sale automático. Y antes están ellos, evidentemente. Antes no pensábamos en la preparación, ¿no? Nos casábamos y nuestra primera idea, lo que sabíamos ya que venía de fuera, los hijos. Nos casábamos con la idea de que íbamos a tener hijos y que queríamos tener una familia. Porque ya el sentido de la familia, lo que hemos dicho antes, el sentido de la familia ya en pocos casos se da, pero en pocos casos hay. La mayoría en eso que he comentado antes, ¿no? Que no están preparados y no quieren familia, no quieren formar una familia, quieren vivir en pareja y punto. Legalmente o no legalmente, pero así es. Hombre, que implica un cambio de vida, pero es que aunque no tengas hijos, ya tener o sea, tener una pareja, ya sea estar casado por la iglesia o no, o lo que sea, es que ya te implica un cambio de vida, ¿no? Ya, bueno, si tienes hijos, pues ya el cambio es abismal. Ahí está un cambio de vida, ¿eh? Sí, sí. Pero es eso, o sea, muchas veces, y esto, y aquí sí que es, o sea, se relaciona con el tema este, ¿no?, que estamos hablando, el hecho de tener una visión de las relaciones de utilitarista, porque además es, yo me voy con esta persona y además no es si funcionamos porque nos entendamos bien cuando hablamos, no, es si funcionamos a nivel sexual y es así. Mucha gente se va a vivir con otro, si la cosa funciona siguen y si no, no. Entonces, claro, a esta persona tú le vas o sea, ¿cómo haces entender a esta persona que el mayor tiene una vivencia, una comprensión, una paciencia, una espiritualidad, un testimonio de fe, o sea, ¿de qué forma haces entender a alguien que tiene ese concepto de las relaciones todo esto? Esa es Claro, otra, a esa persona le dicen que el mayor no sirve, dicen normal, porque el mayor, como el tema sexual pues está disminuido, o supone él que está disminuido, pues, porque se le ocurre, pues entonces ya la persona mayor no sirve. Digo, Ana, toma ya. Es que, claro, esa es otra barrera que tenemos que superar, es el bache que hay cultural y religioso entre generaciones, ¿no? Que es que están en otro mundo completamente, mucho más superficial o no sé. No piensa en la esencia de lo que están haciendo. No, hay muchos que ponen parches, van poniendo parches en su vida. Y Mira, otros que van sí. sin rumbo. Pero porque ha habido un cambio social, vivimos mucho más aislados unos de otros. La gente va literalmente a lo suyo. Hay muy poquitos que se ocupen de los demás. Y francamente, creo que los que nos ocupamos de los demás deberíamos hacer más ruido, porque solo se escucha lo contrario. Hacemos lo que podemos ahí. Ya lo sé. Pero Hay tendríamos que hacer más ruido, creo yo. Hay una corriente nueva también, se está intentando enfrentar a los mayores con los jóvenes por el tema de las pensiones. Ya en varios programas de televisión, y hay una corriente social que dice que la culpa de que los jóvenes no tengan un buen trabajo, un buen sueldo, es de que los pensionistas cobran mucho. Y en lugar de hacer ver que es que el gobierno tiene que poner los medios para que todo el mundo tenga un sueldo digno cuando trabaja y buscar las posibilidades de que trabaje, pues están queriendo enfrentar a dos generaciones, saltándose una en medio, diciendo la culpa de que los jóvenes cobren poco es que los mayores cobran demasiado. Qué miedo me da eso que dices, Loli. Es la nueva lucha, no de clases, sino de... Otro mito, otro enfrentamiento que tenemos, sí. Se busca el enfrentamiento y la disgregación.
Claro, pero es que en vez de ocultar esto o en vez de contar lo que la realidad del asunto, lo dicen en una corriente abierta donde lo puede oír cualquier persona. Cualquier persona, exacto. Entonces es que parece como que es que se está buscando que realmente la persona mayor se quede excluida. Claro. Y está generando una gerontofobia tremenda porque la culpa de los males sociales que tenemos y de lo económico en parte de los mayores. Qué miedo me da eso que dices. Claro. Sí. De todas formas, yo creo también que es lo que ha dicho antes Ángela, que también hacen mucho ruido. Ya, pero... Pues yo por la vivencia que tengo, yo veo mucha más gente normal, buena, que a lo mejor se ocupan poco o lo que sea en algunas ocasiones, porque también hoy en día tienen que trabajar los dos, el marido y la mujer. Los niños tienen más obligaciones, pero eso no quiere decir que no quieran. Comprende y que nos excluyan de esa manera. Yo pienso que hay más gente que hace lo contrario, ¿eh? Lo que pasa es que bueno, sí, suena y hace más ruido el que lo hace mal, pienso. Sí. Yo conozco, a ver, y es verdad que hay una corriente de gente joven que está surgiendo ahora de tener esta inquietud por hacer algo por los demás, por ayudar, por tener esos valores, ¿no? que antes eran tan importantes, que parece que ahora no existen o no están de moda, ¿no? Por decirlo de algún modo, entre comillas. Pero sí que es verdad que está habiendo como un surgimiento, ¿no? Que da esperanza porque está habiendo un surgimiento de personas jóvenes con este tipo de inquietudes de ayuda, de acompañamiento, de acogida. Y bueno, sí que es verdad. Lo que pasa es que, bueno, Momi es verdad, o sea, la gente, o sea, hace mucho más ruido lo contrario. Por eso digo que tendríamos que hacer más ruido también nosotros. Que se nos oiga, ¿no? Que se oiga nuestra opinión, que se oiga nuestra voz, porque también la persona joven que piensa en los demás y este movimiento joven que está haciendo, que entiendo, bueno, pues que cambiará mínimamente la sociedad o cambiará mínimamente la forma de la perspectiva de otros, o sea, que encuentren que no están solos, ¿no? Es decir, que hay gente mayores que ellos que también piensan igual. O sea, que oigan nuestra voz, ¿no? O sea, que no sientan, bueno, aquí somos 3 o 4 individuos que estamos aquí interesados por los demás, cuando todo el mundo va a lo suyo. No. Así es. Y esto lo podemos hacer desde nuestros mayores. No tenemos que ir a la persona joven, porque esta persona mayor tiene nietos, tiene hijos. Y muchos de estos nietos igual están en esa edad de momento de surgimiento de estas personas jóvenes que digo que se están ocupando y que están empezando un poco a querer ocuparse de los demás, ¿no? Entonces, igual, desde nuestros mayores podemos hacer que suene esta voz y que llegue a las personas jóvenes. O sea, no ir a la persona joven directamente, sino de manera indirecta. Sí. Sí. El encuentro intergeneracional es muy importante. Por eso doy una importancia primordial a nuestra relación con la universidad. Hay que conectar generaciones. Sí, en este sentido, Jaime tuvo una amabilidad junto con, por Dios, yo con los nombres fatal. Nacho y Joan Bajo. Sí, los conciliarios. Sí, me miedo de los nombres, fatal, toda mi vida. Y bueno, pues tuvieron la amabilidad de venir a unas sesiones que hacemos en el máster en Psicología General Sanitaria, donde tuvieron un encuentro con los alumnos. Esto es una universidad privada, es católica, por tanto, se entiende que los alumnos que vienen no van cada uno a lo suyo, tienen una cierta base. Bien, pero fue muy bonito porque, claro, los alumnos que tienen 25, 24 años, 26, 28, hay alguno mayor de 30, pero no es lo habitual. Y muchos yo pedí, bueno, pues que me dieran un poco de opinión, no sé si les ha resultado bonito, si no, sí. Y aparte de que algunas chicas os dieron las gracias,
personalmente, antes de Sí. iros, yo pregunté y a todos les había encantado. Gracias, Ángela, por tu confianza. Fue muy Lo único que bonito. sentían, lo único que sentían es que hubiera sido al final del módulo, porque decían, es que si a mí esto me lo dicen antes de que empiece el módulo donde vamos a estudiar personas mayores, yo estudio el módulo con otra visión. Claro. Porque claro, se estudia temas del tipo de soledad, demencia, sufrimiento, discapacidad, claro, evidentemente vas a tratar a personas, entonces tienen que conocer todo esto. Pero me dijeron, yo puedo estudiar esto desde un punto de vista donde la persona mayor efectivamente es una persona con demencia, con discapacidad, etcétera, o puedo estudiar todo esto desde un punto de vista, de una perspectiva, desde una mirada mucho más positiva hacia la persona mayor, donde entiendo que hay personas que necesitan un tratamiento médico, psicológico, del tipo que sea, porque efectivamente tiene una demencia o cualquier otra patología, pero hay personas que no, y aunque tenga una patología, no deja de ser un ser humano. Exactamente. La persona con demencia no deja de ser una persona. Este año repetimos. Sí, repetimos. No, Oye, encantó. Maribel Reveriego, que estás ahí. Pues me extraña que no esté, me ha sorprendido que no esté, porque hasta un rato antes de esta conexión he hablado con ella y era yo la que tenía problemas para entrar, ella no. Y me ha sorprendido que no verla, ahora llamaré a ver Es qué que le pasa. no ha encendido la cámara, no sé, pero está ahí detrás, ¿no? Pues estaba en ello y ella me ha estado, incluso yo, cuando no me entraba y me ha estado diciendo ¿Cómo problemas con entrar? la clave y lo que tenía yo con la clave y me ha estado ayudando y mandando la clave y en fin, me extraña, le llamaré ahora a ver qué tiene. Pero vamos, en principio bien, ha debido surgirle algún problema, no lo sé. Jaime. Pues este encuentro, Jaime, es un ejemplo de cuando yo digo que tenemos que llegar a los jóvenes a través de los mayores, Sí. ¿no? O sea, porque yo, vamos, me consta, y porque de hecho me lo dijeron, hubo gente que, bueno, pues que voluntariamente participó, dio su opinión, y todas eran positivas, y hubo gente que se acercó a mi mesa, a la mesa del profesor, después de la clase, a decirme que muchísimas gracias, que era la clase que quizá más había aprendido. Qué pasada. Porque había aprendido no una formación académica, que te la puede contar cualquier manual, sino que había aprendido lo que es algo desde el punto de vista humano. Precioso lo que dices, Ángela. Y hubo gente que se me acercó a darme las gracias personalmente por haberos llevado. O sea, y sí. Entonces, me parece que es eso, ¿no? Es hacer llegar a la persona por los medios que tengamos de intentar que el joven tenga una visión más positiva. Porque al final son las personas que van a soportar toda la pirámide poblacional y toda la demografía que viene, ¿no? que se está acercando cada vez más. Sí. Entonces, si conseguimos llegar a los jóvenes, de alguna manera, la sociedad, entiendo yo, que cada vez será un poquito mejor. Es un objetivo prioritario, llegar a los jóvenes, sí. Pero llegar a los jóvenes desde el mayor. Sí, desde el mayor, sí. Porque no puedo abordar directamente a la persona joven, porque no sé lo que piensa la persona joven. Pero sí puedo abordarla cuando me ven a mí con la edad que tenga X y me ven que soy dinámico, que soy activo, que puedo aportar, que tengo una serie de virtudes y valores que ellos no tienen o que sí tienen, pero que las tienen que desarrollar simplemente. Entonces, creo que es un objetivo muy, muy claro para eliminar esos mitos, para eliminar esos prejuicios y para ensalzar lo positivo. Yo, Loli, te diría que hay una universidad de ideario católico en Málaga, ¿no? Sí, lo que pasa es que Málaga nos coge lejos. Ah. Claro. O sea, para mí la distancia Málaga y Madrid es la misma. Sí, prácticamente Madrid y Málaga la tengo a la misma distancia. Fíjate, perdona, sí. No es la misma, sí.
Sí, sí. Claro, es que me has sitio en Andalucía y no estamos equidistantes, ¿no? No, que va, que va. Pero no. No, pero es que Pero Loli Las 3 horas, 3 horas y pico. Loli organiza unas jornadas de formación en Málaga que son una pasada. Por eso es que te asocia a Málaga, por eso también. Ya, bueno, también, y también podríamos Sí. contactar, a ver si alguna vez en esas jornadas pueden participar también. Sí, sí. Sería estupendo, claro. Eso es Sí, pero verdad. no está a un cuarto de hora. Ya, claro. Claro, Lo sé porque yo tengo familia en Jaén y muchas veces A mi ver hermano si voy en a la- Jaén y luego en voy a las Málaga, y la próximas- misma distancia. A ver si en las próximas que hagáis ahí en la universidad me puedo apuntar Sí, para sí. participar con Jaime. Pues oye, Pues tienes las fechas. en Jaime. abril. Abril. Yo En te mando abril. las fechas. Mándeme las fechas, sí. Vale, sería A ver si podemos precioso. organizar el tiempo con otras cosillas que hay pendientes en abril. A ver si podemos buscar un hueco. Hay No, pues dos sería fechas, fantástico. porque lo hacemos en 2 turnos. Vale. Y así conocen la universidad, que es preciosa. Ya verás, te Bueno, sube está la en moral. obras, pero ¿Eh? Bueno, está en obras. Yo no conozco Que esta no- universidad sin obras y voy ya como 15 Claro. años. Siempre pero que está esté en creciendo. obras es una señal de que hay avance, ¿no? Sí, 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 Se sí, sí. amplían cosas, se mejoran. Eso es bueno. Tienes incómodo, pero al final es bueno. Que somos cada vez más. De hecho, enfrente han hecho un campus. Estamos en el campus 1 y el de enfrente es el campus 2. O Ya. sea que... no, Fenomenal. te va a encantar verlo, Loli. A ver si puedes Sí, venir. sí. A ver si puedo, sí. Y lo organizamos. Bueno, Bueno, Pues, Ángela, Ángela, te muchísimas tenemos gracias. que- Un encanto. Este ratito nada. que hemos compartido. no, me Muchas gusta gracias. porque el objetivo era este, ¿no? Sí, Aunque fuera online, pues sí. que fuera un encuentro, que fuera algo dinámico, que fuera algo, bueno, pues donde todos pudiésemos participar. Yo solo espero, pues lo que dije a Jaime, ¿no? Digo, la única inquietud que tengo es que me quede corta, ¿no? Que diga algo que no sirva. Pero, No, está muy bien como está, porque es una charla coloquio, ¿no? Claro. Y donde vemos que coincidimos en las líneas por las que nos movemos, ¿no? En el ideario en el que nos movemos. Está muy bien, está muy bien. Y Nos está aportando orientaciones que tienen un sentido muy práctico para nosotros, ¿no? A la hora de vivir ese acompañamiento que estamos haciendo, Eso es. tanto a nivel individual como en los grupos. O sí, sea, nos ha aportado herramientas para hacerlo mejor, intentar hacerlo comprensión, mejor. profundidad. Sí. Y yo digo, como decimos los mayores, hasta nuestros nietos te lo agradecerán. Sí, eso es. hay una actividad que se hace, por si queréis ponerla en práctica, tanto en acompañamiento individual como grupal, nada, simplemente es una hoja donde se empieza, la frase que se pone es, la edad me ha regalado, Ah, puntos suspensivos. uy, sí, sí, Muy me buena. parece una idea preciosa. Yo eso lo hago en la oración. La En la idea me ha oración reviso, la edad me ha reviso regalado. todo lo que Dios me ha regalado, ¿no? Sí, Y la verdad es Entonces, que no me sé. sirve de estímulo y de empezar el día con una fuerza y con una ilusión tremenda. Ujú. Pero bueno, es la edad me ha regalado, esto se puede poner en práctica en los grupos, ¿no? Y luego, Sí, bueno, sí, pues poner en perfecto. común, Claro, claro. o que voluntariamente diga lo que ha escrito, o me parece que es una reflexión muy buena de cada uno. Muy buena, sí, sí. Muy buena, sí, lo propondré. Para el conocimiento y también para afirmarse un poquito más, ¿no? Hay gente que no se valora lo bastante y eso le da fuerza después para... Y para conocer que tu realidad no es única, ¿no? Que también el también, hecho de saber también. que hay otras personas que pasan por lo mismo que tú o que opinan lo mismo que tú, también refuerza tu autoestima, ¿no? Y tu percepción de las cosas, ¿no? No estoy solo. Hay otras personas que me comprenden porque tienen mi misma situación. Claro. No sé, a ver qué tal surge. A ver Esa qué es la tal... riqueza Sí. de nuestros grupos. El sentirse comprendido, el sentirse escuchado, el ver que no eres tú el que solo el que tiene ese problema, que lo viven otros, ¿no? Y cómo lo viven ellos, que te puede ayudar a vivirlo a ti. O sea, es la esencia de nuestros grupos. Más de acompañar en la fe, también acompañamos en la vida, ¿no? El aspecto psicológico, sí, sí. social. Sí, sí, Es sí. muy interesante nuestro movimiento por eso, porque es un acompañamiento total. Muy Sobre todo en la existencial. convivencia.
En las residencias se nota mucho. Sí, En la residencia te sientes como si fuese de verdad, ellos te sienten como si de verdad tú pudieras ayudarle en alguna cosa que no tenga que ver, porque hay veces que te consultan o te comentan o te dicen. Entonces, para ellos significa mucho que lo entendamos, que además de la reunión de grupo, que también se puedan acercar a ti, preguntarte y decirle y ayudarle en alguna cosa, aunque a veces está fuera de nuestro alcance, claro, porque es muy difícil el tema, como bien sabéis, de las residencias. Pero se nota ¿no? que saben ellos apreciarlo y que están en su alegría, cuando ven que una persona los escucha, ¿no? Además en lo religioso, en lo particular, ¿no? muy bien, Loli, muy bien. También es una satisfacción cuando puedes, fuera de, como bien decía Loli, aparte del grupo y de la convivencia religiosa. Quiero decir que en la residencia se nota mucho también eso. Hay más incluso. ¿Sí? Bueno, Ángela, te Bueno. liberamos.